el que sostiene todo con poder. El mar turbado puede detener en sacrificio. Él dio su vida por mí, mi esperanza está en Dios. Su tierno amor se muestra en cada amanecer, que viene al quebrantado pecador para sanar y para perdonar. El que confía en él encontrará Buenas tardes, bienvenidos todos a un día más de este tiempo de radio, de la Radio Cristiana El Camino. El número de teléfono de esta radio es el 963-673-969 y la frecuencia es el 94.9. Y mi nombre es Fermín Rigo y el programa que estoy presentando es Historia Bíblica Hoy. Es un tiempo de aprender la palabra de Dios y de saber quién es Dios. El tema de hoy lo estoy titulando ¿Por qué está roto el mundo? Y la gente dice, hay algo terriblemente mal en este mundo. ¿Dónde está Dios en todo esto? Si alguna vez has escuchado o te has preguntado estas cosas, este tema es para ti. Es difícil negar que el mundo en el que vivimos está roto, terriblemente roto. Y ahora vamos a ver el porqué. Somos constantemente bombardeados con noticias de tiroteos sin sentido y ataques terroristas. La guerra continúa sin final. Los desastres naturales, tales como tornados, terremotos e inundaciones, toman muchas vidas cada año. Y a pesar de nuestra maravillosa y moderna tecnología médica, miles y miles de personas mueren cada año de cáncer, derrames cerebrales, diabetes o de alguna infección severa. Más allá de esto, vemos codicia, pobreza, abusos, celos, racismo y aparentemente toda posible manifestación de desprecio y rechazo del hombre hacia su prójimo. Es una imagen horrible. Este mundo está roto y no parece hallar su camino. Así que la gente se pregunta, ¿dónde está el Dios amoroso que lo sabe todo en medio de todo este dolor y sufrimiento? Muchas personas creen que la muerte y el sufrimiento son razones para negar la misma existencia de Dios. Ellos sostienen que un Dios bueno no permitirá ni podrá permitir que todas estas horribles cosas siguieran sucediendo.
Si Dios existe y si en verdad es un Dios bueno, ¿no querría detener estas cosas? Por lo tanto, razonan, Dios no puede existir. A veces hasta cubren sus apuestas añadiendo que si Él en realidad existiera, no podría ser un Dios bueno, ya que continuamente permite que le sucedan cosas malas a la gente buena. Pero en última instancia, esto es una lógica defectuosa, y vamos a analizarla. En Proverbios capítulo 2 nos está diciendo, versículo 10, cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, y para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se deleitan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Es decir, aquí Dios nos dice que cuando la sabiduría entrare en nuestro corazón, ahí vamos a entender las cosas. ¿Y cómo llegamos aquí? Pues si Dios no existe, ¿cómo explicamos el mundo físico a nuestro alrededor? Si no hay un Dios que creó el universo, ¿de dónde salió todo entonces? La simple respuesta del mundo es que todo salió de la nada. La materia simplemente explotó y se transformó en existencia de la nada. Entonces, durante millones y billones de años, las moléculas colisionaron al azar, dando como resultado la formación de planetas, estrellas y galaxias. Pongamos una comparación. Para que existan los grandes edificios como Nueva York, Madrid, Valencia, Barcelona, etc., se necesitan diseñadores, arquitectos, constructores, transportistas, fábricas de herramientas, fábricas de materiales de construcción y obreros, entre otras cosas. Si tenemos la mentalidad de la evolución o creación, sin un diseñador y constructor, es decir, por casualidad, es lo mismo que decir, yo pasé por un vertedero de escombros ayer y hoy vuelvo a pasar por el mismo lugar y me encuentro una ciudad llena de edificios grandes y hermosos. Y me digo a mí mismo, hubo una explosión, es decir, un Big Bang. Y ahí tenemos la gran ciudad, no necesitamos constructores, se hizo solo. Y de esta materia sin vida surgió la vida. La primera célula simplemente se armó a sí misma. Entonces, por medio de mutaciones al azar y la selección natural, las formas de vida se hicieron más y más complejas, hasta que por último el hombre se convirtió en un ser. Esto es simplemente una tontería, es absurdo pensar así y creerlo. Y lo repito, esto es simplemente una tontería, es absurdo pensar así y creerlo. Y a esto se le llama evolución. Los evolucionistas dicen, no hay Dios. No hay nada más que químicos mezclándose entre sí durante millones de años, discutiendo, analizando, pensando y descubriendo lo que Dios ya había dicho y enseñado en su maravilloso libro de historia, la Biblia. Pero ¿qué dice Dios? En el Salmo 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen cosas abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es decir, Dios nos da la respuesta. Dice que el necio en su corazón dice que no hay Dios. Dice, no hay quien haga el bien. Dice que tampoco hay ningún entendido que buscara a Dios. Y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La base de la moralidad en un universo que es meramente el resultado de reacciones químicas al azar, durante millones de años no habría un Dios al que deberíamos dar cuentas. Pero en un universo como ese, un universo sin una suprema autoridad moral, ¿cómo se determina lo correcto y lo incorrecto? ¿Y lo bueno y lo malo? En un análisis final, ¿cómo se hacen los juicios morales? ¿Quién decide? La respuesta es que todos deciden por sí mismos,
lo que es correcto y lo que es incorrecto. Esto es el mundo actual. Charles Darwin entendía esto. En su autobiografía, Darwin escribió: un hombre que no ha asegurado una creencia en la existencia siempre presente en un Dios personal o en una futura existencia con retribución y recompensa, puede tener como regla en su vida, tan lejos como puede ver, solo el seguir estos impulsos e instintos que son los más fuertes que el hombre tiene o que le parecen los mejores. Así que en un universo sin Dios, la moralidad está en juego. Cada quien decide sus estándares morales y esto es un caos. Así es que Charles Darwin se dio cuenta de que hay un diseñador y hay un Dios creador. Cuando la gente niega la existencia de Dios debido a toda la muerte y el sufrimiento que ve, tienen problema. Aún si la evolución fuera verdad, el mundo seguiría roto. Y así que si uno no puede culpar a Dios, entonces ¿a quién culpar? Para entender este problema debemos regresar al principio. Como vemos, muchas personas piensan que son buenas, o al menos mejor o más merecedoras que las personas malas que ven a su alrededor. Por lo tanto, en la forma en que ellas lo razonan, es injusto que les sucedan cosas malas a ellas. A menudo también dicen que es injusto que les sucedan cosas malas a otras personas, que ellas creen que son buenas o inocentes. Sin embargo, sin Dios, estas mismas personas no tienen un fundamento para determinar lo que es bueno y lo que es malo, sino nada más que su propia opinión. Además, es inconsciente decir que la gente es básicamente buena y luego renegar por la muerte y el sufrimiento que los humanos se infligen los unos a los otros. Después de todo, ¿no significaría eso que la gente buena está sufriendo en las manos de otra gente básicamente buena? ¿Es Dios injusto? Esta pregunta se hace muchas veces. La gente es generalmente rápida para volver a Dios un chivo expiatorio, es decir, dar la culpa a Dios. Él se lleva la culpa de todo desde el cáncer hasta asesinatos y tsunamis. Si el sufrimiento que vemos es evidencia de que Dios es cruel o injusto, ¿por qué las cosas buenas no son igualmente evidencia de que Dios es amoroso y justo? Después de todo, vemos demasiadas cosas buenas en el mundo. Niños son rescatados de edificios en llamas, gente dona órganos a desconocidos, los bancos de comida alimentan a los que no tienen hogar, voluntarios trabajan en asilos para ancianos y la lista continúa. Parece que la gente nunca se lleva la culpa, solo el crédito. Bien, ¿cuál es el problema entonces? Si es obvio que hay sufrimiento en el mundo, pero Dios no puede ser culpado, ¿de quién es la culpa entonces? Muy simple, la culpa es nuestra. El mundo está roto por causa de nuestro pecado. La mayoría de la gente falla al evaluar estos pensamientos humanos. Ahora vamos a leer el capítulo 1 de Génesis, que es la historia de la creación, y ahí vamos a poder entender después quién es Dios y qué es lo que hizo Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, y fue la mañana un día. Entonces dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas,
que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana el segundo día. Entonces dijo Dios: júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, que aparezca lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas le llamó mares. Y vio Dios que era bueno, y dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den fruto sobre la tierra, según su género, con su semilla en él. Y fue así, y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su género, y árboles que dan frutos con su semilla en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y fue la mañana al tercer día. Entonces dijo Dios: hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día, el sol, y la lumbrera menor para dominio de la noche, la luna. Hizo también las estrellas, y Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para dominar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y fue la mañana el día cuarto. Entonces dijo Dios: llénense las aguas de las multitudes de seres vivientes, y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda ave según su género. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves de la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana el quinto día. Entonces dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, ganados, reptiles y bestias de la tierra según su género. Y fue así. E hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastraba sobre la tierra según su género. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre todos los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto os servirá de alimento, y a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra, que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana del sexto día. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Esto es la historia de la creación. Para entender el problema de la muerte y sufrimiento, tenemos que regresar al principio, tenemos que regresar a Génesis. Es decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el creador. Todo fue creado por medio de él y para él. Dios creó todas las cosas en 6 días. En el sexto día, él creó al hombre y a la mujer. Y entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así que el hombre no es simplemente el resultado de reacciones químicas durante millones de años.
el hombre está hecho conforme a la imagen de Dios. Es una creación perfecta. Por decirlo así, es una máquina perfecta. Al final del sexto día de la semana de la creación, Dios completó su actividad creativa. Era una creación perfecta. Dios vio que todo lo que había hecho, y aquí era muy bueno. En este paraíso perfecto, al hombre y a los animales se les dieron plantas para comer. Sí, originalmente éramos vegetarianos. Dijo Dios: he aquí que les he dado toda planta que da semilla, que está sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol cuyo fruto lleva semilla. Ellos les servirán de alimento. ¿Por qué esto es importante? Es muy importante porque los animales no se mataban los unos a los otros para obtener comida. La gente tampoco se mataba a los animales para conseguir comida. En el principio, en este paraíso perfecto, no había muerte de animales. Entonces, ¿qué sucedió? En el paraíso perfecto, Dios estaba en control, así como lo está ahora. Él tenía la autoridad y Él estableció reglas. A Adán y Eva se les dijo que no comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Así que a Adán y Eva se les dio una opción, o dos por decirlo, ¿no? Obedezcan y vivirán, desobedezcan y morirán. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Pues tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Y entonces entró el pecado. El pecado ha destruido nuestro mundo. El dolor, el sufrimiento y la muerte que vemos son los resultados de ese pecado. El hombre decidió desobedecer, y el sufrimiento que vemos y experimentamos es la consecuencia de esa rebelión contra nuestro Creador. Muchas personas se preguntan: ¿por qué Dios no simplemente hace desaparecer todo el mal? Bueno, ciertamente Dios podría quitar todo el mal, pero en el proceso nosotros también desapareceríamos. ¿Y por qué? Después de todo, no somos buenos. Todos somos pecadores. Todas las personas descienden de Adán y Eva. Cada uno de nosotros tiene una naturaleza pecaminosa y ha pecado a romper las reglas de Dios. Pero hay buenas noticias. Todos somos pecadores, como hemos dicho, ¿no? Y como dice la Biblia, fue nuestra rebelión la que destruyó la creación de Dios y trajo el sufrimiento al mundo. El pecado debe ser juzgado. Eso es justo y es correcto. Sin embargo, nuestro Dios no es solo el juez justo, Él también es un Dios de amor. Aún antes de la fundación del mundo, Dios tenía un plan. A Dios no se le pierde nada. Jesucristo nacería en este mundo para que pudiéramos ser redimidos. Él sería ese sacrificio perfecto que llevaría nuestro pecado sobre sí mismo en la cruz del Calvario. Él venció a la muerte para que nosotros pudiéramos pasar la eternidad en el cielo, si nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe y confianza en Él. Sí, nuestro mundo está roto, totalmente roto por el pecado. Las pruebas y el sufrimiento que experimentamos a menudo parecen demasiado difíciles de soportar, pero nuestro tiempo en la tierra es solo un parpadeo comparado con la eternidad en el cielo. El gemido del mundo a nuestro alrededor y el dolor que nos aflige a cada uno de nosotros es un recordatorio que estará siempre presente el horrible precio del pecado. Pero Jesucristo pagó este precio en la cruz y se levantó de los muertos en victoria. Es decir, amigo, amiga, que me escuchas, nunca olvides la esperanza que tenemos en Cristo. Hay esperanza. Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí.
También dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que en el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora vamos a poner un poco de música y volvemos a seguir en un rato más. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto.
Bien, hermanos, estamos otra vez al aire. Y ahora, como hemos visto en la primera parte, hemos visto que vivimos en un mundo que está totalmente roto, ¿no? Y que completamente está el pecado. Pero yo me hago una pregunta y también se la paso a todos los que me estáis escuchando. Si no conocemos a Dios, ¿cómo podemos adorarlo, obedecerlo y confiar? Porque claro, el mundo prácticamente no conoce a Dios. Entonces, si no conoce a Dios, es difícil, completamente difícil, que si nosotros no conocemos al que está a nuestro lado o a nuestro jefe o lo que sea, ¿cómo podemos tratarlo bien? Entonces, si no conocemos a Dios, ¿cómo podemos adorarlo, obedecerlo y confiar en Él? Entonces, hay 3 puntos o tres apartados, por decirlo así, o 3 características de Dios que debemos conocer. Y en primer lugar, Dios es todopoderoso. Como hemos visto y hemos tratado en la primera parte, Dios es el creador de todas las cosas. Y Dios creó todas las cosas de la nada. Entonces, si por ejemplo yo quiero hacer una comida y no tengo nada, no tengo ningún condimento ni ninguna sustancia para hacerlo, no tengo ni tomates, ni patatas, ni arroz, ni nada de eso, es decir, de la nada no voy a poder hacer nada porque yo no soy Dios, pero Dios sí que lo puede hacer. Entonces, como Dios es todopoderoso, es omnipotente, Dios también lo sabe todo y es omnisciente. Dios está en todos lugares, es omnipresente. Entonces tenemos que entender todo eso. La creación misma debería convencernos del poder de Dios. Es decir, el primer capítulo que hemos leído de la creación, es decir, de Génesis, debería convencernos del poder de Dios. La simple lectura a la historia de la Biblia debería convencernos de que Dios es soberano y todopoderoso, que gobierna sobre los asuntos de los hombres y las naciones. Dios tiene el control de todo lo que está pasando. El asombroso poder de Dios está disponible a los creyentes a través del Espíritu Santo, dándonos la capacidad de vencer cualquier tentación y vivir vidas santas. Ese poder también está disponible para nosotros a través de la oración para obtener cualquier cosa que sea la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios nos da la capacidad de entender y discernir lo que es bueno y malo y cómo llegar a llevar una vida completamente correcta ante Dios y los hombres a través de sus enseñanzas. Pero primero, debemos saber quién es este Dios de la Biblia. Segundo, tenemos que saber cómo es Él. Tercero, saber cuál es el propósito de la creación del ser humano. Entonces vamos a ver unas características de Dios para el hombre. La primera es la creación, como hemos leído en Génesis. La creación demuestra el poder de Dios y hay otros versículos, otros apartados, otros capítulos y otros libros de la Biblia que dan esa confirmación de la creación, del poder de Dios. En el Salmo 19 nos está diciendo: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión, es decir, lo extenso de la creación, anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabra, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz, y hasta en los confines del mundo sus palabras. Es decir, ese salmo nos está diciendo que los mismos cielos proclaman la gloria de Dios, y lo extenso de la creación anuncia la obra de sus manos. Dice, y un día transmite el mensaje a otro día, y la noche transmite el mensaje a otra noche. Es decir, aquí confirma que la creación la hizo Dios.
En el Salmo 33 nos dice: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y por todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacenes los abismos. Tema al Señor toda la tierra, tiembla en su presencia todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho. Aquí nos está diciendo que por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Y dice, y todo su ejército, es decir, las estrellas. Y Él juntó las aguas para que no se salieran de su cauce. Dice, porque Él habló y fue hecho, es decir, la creación. Y en Isaías 40 nos está diciendo, ¿a quién pues me haréis semejante para que yo sea igual? Dice el santo. Dice, ¿a quién comparamos nosotros a Dios con otro? Dice, alzad a lo alto vuestros ojos y ved quién ha creado estos astros. Él hace salir en orden a su ejército, es decir, a las estrellas, y a todos llama por su nombre. Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder no falta ni uno. Él lo tiene completamente en control. Y Él nos está diciendo, ¿a quién me vais a comparar? Si realmente no hay comparación. No hay nadie como Dios. En Job, el libro de Job, algunos de nosotros lo hemos leído y algunos lo entendemos. Es una historia de un personaje que tenía mucha riqueza, que había prosperado, pero era totalmente siervo del Señor. Y entonces él, por la tentación de Satanás, perdió todo lo que tenía. Y a través de lo que tenía mucha riqueza, tenía mucho ganado, y hasta perdió también a sus hijos. Él nunca dejó a Dios y nunca se contradijo contra Dios, sino que entonces él empezó a hablar con Dios, a preguntarle a Dios, y entonces respondió en el capítulo 38, Dios le dice a Job, desde un torbellino le dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría y ahora ciñe como varón sus lomos? Yo le preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre que están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijan todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto y puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días, has mostrado al alba su lugar, para que se ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Y Dios sigue preguntando y preguntando a Job. Es decir, el capítulo 38 y el capítulo 39, Dios le está preguntando preguntas que él no tiene respuestas. Y en el capítulo 40 dice, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no responderé. Es decir, no tengo respuestas. El hombre no tiene respuestas ante Dios. Ese tema de Job es muy interesante y aprendes mucho porque Job nunca renegó de Dios, sino que al final, después de pasar todo lo que pasó,
Dios le prosperó 1000 veces más. Porque él siempre confió en Dios. Entonces aquí el tema que hemos leído es ¿qué vamos a nosotros a contender con Dios si realmente Él es el creador? Él sabe lo que hace, Él es el todopoderoso, Él lo sabe todo y Él está en todos lugares. Nosotros no tenemos respuestas para Dios, sino que nosotros debemos obedecer lo que Él nos dice. Dios hace lo que quiere y es bueno. En Isaías 46 nos dice, acordaos de esto y estad confiados, ponedlo en vuestro corazón, transgresores, acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero haré. Es decir, Dios hace lo que quiere cuando quiere y Dios tiene el poder para hacerlo todo. En Isaías 55 nos está diciendo, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que yo deseo, y logrado el propósito para el cual la envié. Es decir, Dios, cuando habla, la palabra de Dios no vuelve vacía a Él. Es decir, todo lo que realmente los siervos del Señor, todos los que estamos aquí en la radio y estamos colaborando para proclamar la palabra de Dios, aunque nosotros no veamos el que está detrás de la radio o el que está ahí en la calle o en la casa o en el trabajo que estás escuchando, yo sé que esa palabra no vuelve vacía a Dios. Algo queda en el corazón de todos los que están escuchando. Y Dios nos está dando una oportunidad a todos para que podamos ser salvos. Lo que hemos tratado antes, la vida en este mundo es solo un parpadeo, es decir, un pasar rápido. No nos damos cuenta y somos niños y cuando ya nos damos cuenta ya somos prácticamente adultos y ancianos y pensamos, recapacitamos y decimos el día de ayer ya se pasó, pero ya estamos en el ocaso. Entonces Dios nos da esa oportunidad a cada uno para que pongamos los ojos en lo alto. En el Salmo 33 dice, el Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos, el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Es decir, Dios hace nulo el consejo de los gobiernos de las naciones. Los gobiernos se piensan que hacen las cosas bien y que andan en buenos tratados o buenos consejos, pero no es así. Dios es el que frustra y cambia los designios de los pueblos. El Salmo 119 nos dice, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Los estatutos de Dios es la Biblia que nosotros tenemos ahora en nuestras manos. Es decir, los estatutos de ahí están escritos todos y ahí podemos aprender lo que Dios quiere que nosotros sepamos. El Proverbio 16 dice, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Nosotros pensamos que nuestros pasos son los mejores y que nuestra dirección es la correcta, pero no es verdad. La mente del hombre planea mal, pero Dios lo planea bien si le seguimos a Él. En Jeremías 18 vamos a ver un tema el cual Dios ahí nos enseña cómo
transformarnos. Y es el tema del alfarero. Dice, palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo, levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Entonces descendí a casa del alfarero, y aquí estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero, así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo, ¿no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor, he aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. En un momento yo puedo hablar contra una nación y contra un reino, de arrancar, de derribar y de destruir. Pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. Y de pronto puedo hablar acerca de una nación o de un reino, de edificar y de plantar. Pero si hace lo malo ante mis ojos, no obedeciendo a mi voz, entonces me arrepentiré del bien con que había prometido bendecirlo. Dios tiene el poder de arrancar, de derribar y de destruir, o de edificar y plantar. Nosotros somos los que decidimos para el bien o para el mal. Todo le pertenece a Dios. Dice Primera de Crónicas 29, dice, y bendijo Dios al Señor en presencia de toda la asamblea, y David dijo, bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor. Y tú exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Es decir, que todo es del Señor, todo le pertenece a Dios. En el Salmo 50 dice, porque mío es todo animal del bosque, y el ganado sobre 1000 colinas. Toda ave de los montes conozco, y mío es todo lo que el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que hay en él. Es decir, Dios, como le pertenece todo a Dios, Él no tiene que pedir permiso a nadie si le falta algo. En Ageo 2 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, es decir, Jesucristo, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, como todo le pertenece y como es el Todopoderoso, Él puede hacer lo que quiera, puede hacer temblar a las naciones como Él quiera. Dios nos da poder sobre el mal. Es decir, Dios a todos sus hijos les da poder, como dice Santiago capítulo 4. Dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo, y huirá de vosotros. En Efesios capítulo 6 es el tema de la armadura de Dios para el cristiano. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho, estad firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno.
Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con toda oración y súplica, en todo tiempo, en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, Dios nos da las armas para poder resistir las cosas malas y para poder resistir al enemigo, que es Satanás. También da consejos para la iglesia. En 1 de Pedro, capítulo 5, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar, pero resistidle, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortaleza y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos da poder para vivir vidas santas. En Gálatas capítulo 5 nos dice tenemos conflicto entre el espíritu y la carne. Dice: digo pues, andad por el espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que cuidado, si practicas todas esas cosas, no entrarás al reino de los cielos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es decir, el fruto del Espíritu que Dios nos da son las cosas buenas. Por eso nos dice gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera, ¿no? Y si vivimos en el Espíritu, también debemos andar en el Espíritu. En Romanos 6, capítulo 6, nos dice que estamos muertos al pecado. ¿Qué diremos pues entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque él que ha muerto ha sido libertado del pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya que la muerte no tiene dominio sobre él. Porque en cuanto él murió, murió al pecado de una vez y para siempre. Pero en cuanto él vive, vive para Dios. También vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Es decir,
El poder de Dios es suficiente para todo, ¿no? En Efesios capítulo 1 dice: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en lugares celestiales. En Efesios capítulo 3 nos dice: y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Y en Primera de Juan, capítulo 5, es el conocimiento de la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Así que, amigos, Dios es omnipotente, todo lo puede, confía en Él. Ya nos vamos a despedir, pero quiero hacer una oración para todos los que estáis ahí al aire, que estáis escuchando, y para dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este tiempo, gracias Señor, porque sabemos que estamos en un mundo completamente roto, un mundo que está completamente en pecado, pero gracias al sacrificio de la cruz que hizo nuestro Señor Jesucristo, hay un remanente fiel que está anunciando la palabra de Dios. Doy gracias a todos los que colaboramos en esta iglesia, en esta radio, Señor, y también en las iglesias, para que tu palabra pueda ser anunciada a todas las partes del mundo, a donde llegue esta emisora y mucho más, Señor. Te agradecemos por todo lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor, por esta emisora. Gracias por bendecirla. Gracias porque a través de ella podemos anunciar tu palabra y podemos anunciar que tenemos salvación y vida eterna en Cristo. Te damos gracias, Señor, por todo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amigos y amigas que me estáis escuchando, nos encontramos, si Dios quiere, el próximo día. Que Dios les bendiga a todos. Y en él encontrar